Hemos dicho en la presentación anterior que en el catabolismo aeróbico de la glucosa, ese proceso de oxidación gradual y controlada de la glucosa para dar dióxido de carbono y agua, un proceso que es conocido como respiración celular, el piruvato generado durante el proceso de glucólisis ingresa a la matriz mitocondrial, donde sufre un proceso de oxidación gradual, primero a través de una decarboxilación oxidativa y luego a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y que los electrones liberados durante estos procesos de oxidación, conjuntamente con los electrones provenientes de la glucólisis, son cedidos a través de una cadena transportadora de electrones hasta el oxígeno molecular, donde se va a generar el agua. Durante este proceso de transporte de electrones mencionamos también que la energía que se libera es utilizada para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, generándose un gradiente electroquímico de protones que es utilizado para sintetizar ATP a través de la ATP sintasa. Mencionamos también que la mayor parte de la energía liberada durante ese proceso de respiración celular, que es de 30 a 32 moléculas de ATP, es generada dentro de las mitocondrias. Lo que vamos a hacer ahora es describir cada una de las etapas que hemos mencionado, analizando el rendimiento energético final que tiene cada una de ellas. Comencemos entonces con la sucesión de eventos que van a dar por resultado la oxidación completa del piruvato. Este piruvato generado durante el proceso de glucólisis atraviesa la membrana mitocondrial externa por medio de las porinas y es transportado a través de la membrana mitocondrial interna por transportadores específicos. En la matriz mitocondrial, ese piruvato sufre un proceso de decarboxilación oxidativa que es catalizado por un complejo multienzimático denominado complejo de la piruvato deshidrogenasa. A través de este complejo se transforma en dióxido de carbono y un grupo acetilo de 2 carbonos que se une a la coenzima A formando el acetilcoenzima A. En este proceso también se genera una molécula de NAD reducido. Aquí tenemos la ecuación que resume este proceso de decarboxilación oxidativa del piruvato, el primer paso de su oxidación. Posteriormente, el grupo acetilo del acetilcoenzima A, que se genera por decarboxilación oxidativa del piruvato, es transferido a una molécula de oxalacetato para generar citrato e ingresa de esa manera en una vía metabólica cíclica de 9 reacciones secuenciales conocida como ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. A través de esta vía metabólica, el grupo acetilo del acetilcoenzima A es oxidado completamente hasta dióxido de carbono y los electrones liberados durante este proceso de oxidación son captados por moléculas de NAD oxidado, 3 moléculas de NAD oxidado para generar NAD reducido y por una molécula de FAD para generar una molécula de FAD reducido. Además de estas moléculas transportadoras de poder reductor, en este ciclo de los ácidos tricarboxílicos también se genera una molécula de GTP por un proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Todas las enzimas que catalizan las distintas reacciones que pertenecen a este ciclo de los ácidos tricarboxílicos se localizan en la matriz mitocondrial, a excepción de la succinato deshidrogenasa, que es una proteína integral de la membrana mitocondrial interna. En esta versión simplificada del ciclo de Krebs podemos observar claramente que por cada vuelta de ciclo, cuando ingresa un grupo acetilo del acetilcoenzima A, se generan 2 dióxidos de carbono, 3 moléculas de NAD reducido, una de FAD reducido y un GTP por fosforilación a nivel de sustrato que energéticamente es equivalente a un ATP. Entonces, habiéndose realizado el proceso de glucólisis, de carboxilación oxidativa del piruvato y oxidación de los grupos acetilo a través del ciclo de Krebs, se ha completado la oxidación de la glucosa hasta dióxido de carbono. Sin embargo, una pequeña fracción de la energía liberada durante este proceso de oxidación gradual ha sido utilizada para generar enlace fosfato de alta energía. Solamente hemos obtenido 2 ATP en el proceso de glucólisis y
2 GTP en el ciclo de Krebs, porque recordar que el ciclo debe dar 2 vueltas porque se generan 2 acetilcoenzima A a partir de los 2 piruvatos de la glucólisis. Esto implica que la mayor parte de la energía librada a través de este proceso de oxidación ha quedado almacenada en estos electrones ricos en energía transportados por las moléculas de NAD y de FAD reducidos. Queda claro que para que este proceso de oxidación aeróbica de la glucosa pueda seguir funcionando, las moléculas de NAD reducido y FAD reducido generadas durante la glucólisis, la decarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs deben ser reoxidados, y eso se logra transfiriendo los electrones a través de la cadena transportadora hasta el oxígeno molecular. El inconveniente lo tenemos con el NAD citosólico. ¿Por qué? Porque la membrana mitocondrial interna es impermeable al NAD, de modo tal que el NAD reducido del citosol no puede ingresar a la matriz para poder ser reoxidado vía cesión de electrones a la cadena transportadora. ¿Y cómo se soluciona este inconveniente? Utilizando un sistema de lanzaderas que permite transferir los electrones del NAD citosólico hasta moléculas de NAD o de FAD de la matriz mitocondrial. ¿Cómo funciona ese sistema de lanzaderas? Lo que se hace es utilizar el NAD reducido para reducir sustancias que en su estado reducido pueden ingresar a la mitocondria y luego en la mitocondria son reoxidadas y los electrones recogidos o bien por el NAD o bien por el FAD, dependiendo del tipo de lanzadera utilizada. En la mitocondria existen dos lanzaderas de electrones, la lanzadera malato-aspartato, especialmente activa en corazón y en hígado, y la lanzadera glicerol-fosfato, especialmente activa en cerebro. En el caso de la lanzadera malato-aspartato, los electrones del NAD citosólico son utilizados para reducir al oxalacetato para dar malato. Esta molécula de malato puede ingresar a la matriz mitocondrial, ya que en la membrana mitocondrial interna existe una proteína transportadora de malato. En la matriz mitocondrial, el malato es reoxidado a oxalacetato y los electrones son cedidos a el NAD mitocondrial, de modo tal que a través de esta lanzadera los electrones del NAD citosólico son transferidos al NAD mitocondrial. En el caso de la lanzadera glicerol-fosfato, los electrones del NAD citosólico son utilizados para reducir a la dihidroxiacetona-fosfato para dar glicerol-trifosfato. Luego, en la membrana mitocondrial interna, una enzima permite la reoxidación del glicerol-trifosfato a dihidroxiacetona-fosfato y los electrones son cedidos al FAD mitocondrial generándose FAD reducido, de modo tal que a través de esta lanzadera los electrones del NAD citosólico son cedidos a el FAD mitocondrial. Estos son esquemas resumidos de lo que son las lanzaderas, y estos son los esquemas completos que ustedes van a ver cuando cursen bioquímica y van a hacer un análisis mucho más detallado de las lanzaderas. Pasemos ahora a analizar la transferencia de electrones desde el NAD reducido y el FAD reducido hasta el oxígeno molecular, un proceso que se lleva a cabo a través de un conjunto especializado de proteínas localizado en la membrana mitocondrial interna, denominado cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, de la cual existen múltiples copias en la membrana mitocondrial interna. Cada una de estas cadenas respiratorias está constituida por más de 40 proteínas, de las cuales solo 15 participan específicamente en el transporte de electrones, y que se hallan agrupadas formando tres grandes complejos, llamados complejos respiratorios, que actúan de manera secuencial. ¿Cuáles son esos complejos? El complejo 1 es el complejo de la NADH deshidrogenasa, el segundo complejo es el complejo citocromo BC1 y el tercero es el complejo citocromo oxidasa o citocromo AA3. En los libros de bioquímica los vamos a encontrar identificados con números romanos. El primero de los complejos es el complejo 1, números romanos. El que nosotros es nuestro segundo complejo en orden es el complejo 3. Y el último de los complejos, el de la citocromo oxidasa, es el complejo 4. Estos complejos respiratorios contienen múltiples subunidades, muchas de ellas son proteínas transmembrana que mantienen anclado firmemente a los complejos a la membrana mitocondrial interna.
Los complejos se comunican entre sí a través de transportadores móviles. Entre el complejo 1 y el complejo 2 tenemos como transportador móvil a la ubiquinona, que es un lípido y por su naturaleza lipídica se puede mover con facilidad en la bicapa lipídica. Es un lípido que es capaz de captar electrones conjuntamente con protones, reducirse y luego reoxidarse, de modo tal que puede transferir los electrones desde un complejo hasta el siguiente. El otro transportador móvil es el que comunica nuestro complejo 2 con el complejo 3, es el citocromo C. Citocromo C es una proteína periférica que se encuentra asociada por interacciones débiles con la monocapa de la membrana mitocondrial interna que da hacia el espacio intermembrana. El hecho de que sea una proteína periférica permite que el citocromo C pueda moverse con facilidad en la membrana y conectar el complejo 2 con el complejo 3. Los transportadores proteicos presentes en la cadena respiratoria son proteínas conjugadas que contienen iones metálicos, usualmente hierro, bajo la forma de centros ferrosulfurados o formando parte de los grupos hemo en los citocromos, y otros grupos como el flavin mononucleótido, que son capaces de reducirse y luego reoxidarse, vehiculizando de esa manera el transporte de electrones a través de los distintos complejos. El proceso de transporte de electrones comienza cuando un NAD reducido se oxida para dar NAD oxidado, o sea, NAD+, y un ion hidruro, que luego se disocia dando un protón y dos electrones de alta energía en una reacción que es catalizada por la NADH deshidrogenasa. Luego los electrones son transferidos de un transportador electrónico al otro por procesos de reducción-oxidación, en los cuales la afinidad por los electrones va aumentando a medida que avanzamos en la cadena respiratoria hasta llegar finalmente al oxígeno, que es quien tiene la mayor afinidad por los electrones comparado con cualquiera de los otros componentes de nuestra cadena respiratoria. La tendencia de un átomo o grupo de átomos a captar electrones, es decir, a reducirse, se mide a través de lo que se conoce como potencial redox. De modo tal que, obviamente, a medida que vayamos pasando de un transportador al siguiente, a lo largo de nuestra cadena respiratoria, el potencial redox va a ir aumentando hasta llegar finalmente al oxígeno, que es el que tiene el mayor potencial redox de todo este lote. Este proceso de transporte de electrones es un proceso que es espontáneo, de modo tal que también va a suceder que a medida que vayamos pasando de un transportador al siguiente, los electrones van a ir disminuyendo su energía libre. Vale decir que se va a ir liberando energía a medida que los electrones son transferidos. Si observamos este esquema, notaremos que la mayor caída energética se da, el mayor salto energético se da a nivel justamente de los tres complejos multienzimáticos que forman parte de esa cadena transportadora de electrones. La energía que se va a liberar en esos procesos, si no las utilizamos de alguna manera, la vamos a perder bajo la forma de calor. Otra cosa que podemos observar en este esquema es que el FAD, los electrones que transporta el FAD, claramente son de menor energía que los del NAD y por lo tanto no los puede ceder a la NADH deshidrogenasa, sino que los cede a la ubiquinona, evitando el primer gran salto de energía que tenemos en nuestra cadena respiratoria. ¿Y para qué se utiliza la energía liberada durante el paso de los electrones a lo largo de la cadena respiratoria? Se usa para transportar protones a través de la membrana mitocondrial interna, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana a través de los complejos respiratorios. Se consideraron dos mecanismos que permitirían acoplar la energía liberada durante ese transporte de electrones con el transporte activo de protones. Ellos son el mecanismo del lazo redox y el mecanismo de la bomba de protones. El mecanismo del lazo redox propone que cuando un transportador electrónico se reduce, recibe un electrón, conjuntamente incorpora un protón desde la matriz mitocondrial y luego cuando lo cede al siguiente transportador electrónico, cuando se reoxida, lo libera hacia el espacio intermembrana.
Obviamente esto implica que el transportador tiene que tener en su estado reducido más protones que en el estado oxidado, y eso solo se cumple para el flavin mononucleótido y para la ubiquinona. El resto de los transportadores electrónicos, los que tienen citocromos o centros ferrosulfurados, no incorporan conjuntamente con los electrones protones, de modo tal que el mecanismo del lazo redox solo es aplicable para los transportadores que tienen flavin mononucleótido y para la coenzima Q. Para los otros transportadores redox, el mecanismo propuesto es el de la bomba de protones. Según este mecanismo, la llegada de los electrones, el paso de los electrones a través de estos transportadores electrónicos, ocasionan un cambio conformacional en la proteína que hace que pasen de un estado de alta afinidad por los protones, tomándolos desde la matriz, hasta un estado de baja afinidad por los protones con un cambio conformacional que direcciona los sitios de unión de los protones hacia el lado del espacio intermembrana. Entonces, como resultado del transporte de los electrones energéticamente favorable a lo largo de la cadena respiratoria, se produce un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, con lo cual la concentración de protones en la matriz va a ser menor que la concentración de protones en el espacio intermembrana, y el pH de la matriz va a ser entonces superior al pH que encontremos en el espacio intermembrana, lo cual determina que a través de la membrana mitocondrial interna se genere un gradiente químico de protones, una diferencia de concentración, y un gradiente eléctrico en el cual la matriz va a ser más negativa que el espacio intermembrana. La aparición de este gradiente electroquímico de protones a través de la membrana mitocondrial interna determina que el ingreso de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial sea energéticamente favorable, y es lo que se conoce como fuerza protomotriz. Veamos ahora de qué manera la energía de la disipación del gradiente electroquímico de protones es utilizada para sintetizar ATP en una reacción que es catalizada por la ATP sintasa de la membrana mitocondrial interna. La ATP sintasa está compuesta por dos complejos. El complejo F1, donde puede distinguirse una cabeza con actividad catalítica formada por 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta y una subunidad delta, y un tallo constituido por la subunidad gamma y la subunidad epsilon. El otro complejo es el complejo F0 o FO, donde se puede distinguir un transportador de protones transmembrana constituido por una subunidad A y entre 10 y 14 subunidades C dispuestas en forma de anillo, y un brazo constituido por 2 subunidades B que se unen a la subunidad A. El anillo constituido por las subunidades C es un anillo rotatorio al cual se fija el tallo del complejo F1, de modo tal que todo este anillo más el tallo pueden girar, mientras que la subunidad B se fija a la cabeza del complejo F1 a través de la subunidad delta e impide que la cabeza rote, de modo tal que tendremos una parte con capacidad de rotar y otra parte que es estática. El reingreso de los protones hacia la matriz mitocondrial se realiza a través del transportador de protones construido por subunidades A y subunidades C del complejo F0 de la ATP sintasa, un transportador que está constituido por 2 semicanales. A través de uno de los semicanales ingresan los protones desde una zona que tiene alta concentración de protones, o sea, desde el espacio intermembrana, y se une a una región de una de las subunidades C que tiene un glutamato, es decir, se protona la cadena lateral del glutamato. Simultáneamente, a través del otro hemicanal, se desprotona el glutamato protonado presente en otra subunidad C, debido a que, como la concentración de protones en la matriz es baja, eso favorece la disociación de los protones unidos a la cadena lateral de glutamato. La energía que se libera durante este
transporte de protones a favor de su gradiente, o sea, de la disipación de ese gradiente, se utiliza para hacer girar el anillo rotatorio constituido por sus unidades C. El giro del anillo rotatorio también hace que gire el tallo constituido por sus unidades gamma y épsilon, y gira sobre la cabeza de sus unidades alfa y beta. Ese giro del tallo sobre la cabeza le ocasiona un cambio conformacional que le permite ir almacenando energía hasta que la energía es suficiente como para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Vale decir que transformó la energía cinética en energía química de un enlace de alta energía como es un enlace fosfoanhídrido. El descifrado del mecanismo de biosíntesis de ATP por la ATP sintasa le valió a Boyer y a Volcker en 1997 el Premio Nobel de Química. Veamos ahora cuántos protones deben ser transferidos a través de este transportador de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz para generar una molécula de ATP a través de este complejo de la ATP sintasa. Se sabe que un giro completo de 360 grados permite la generación de 3 moléculas de ATP. Ahora bien, la cantidad de protones que deben ser transferidos hacia la matriz para lograr un giro completo del anillo rotatorio es igual al número de subunidades C que presente ese anillo rotatorio, que yo mencioné cuando describimos la ATP sintasa, que era un número variable. En este caso tiene 12 subunidades, vale decir que para que dé un giro completo deben ser transferidos 12 protones y eso permitirá generar 3 moléculas de ATP, con lo cual para generar una molécula de ATP necesitamos la transferencia de 4 protones a través de este complejo de la ATP sintasa. Entonces, en este proceso de fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP se halla acoplada al transporte de electrones por la cadena respiratoria mediante la generación de un gradiente electroquímico de protones. Eso es lo que se conoce como teoría del acoplamiento quimiosmótico. Ahora bien, ¿cuál es el rendimiento energético que tiene este proceso? Veamos. Por cada par de electrones provenientes del NAD que son cedidos al complejo 1 y que atraviesan este complejo, se bombean 4 protones. Cuando atraviesan el complejo 2, se bombean otros 4 protones. Cuando atraviesan el complejo 3, se bombean 2 protones. Para generar una molécula de ATP, se cree que se requiere el reingreso de aproximadamente 4 protones, de modo tal que por cada par de electrones del NAD que han sido transferidos hasta el oxígeno, se van a poder sintetizar 2,5 moléculas de ATP. ¿Qué sucede con los electrones del FAD? Los electrones del FAD son de un contenido energético menor. Es ese que se genera a través de la succinato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs y cede sus electrones a la coenzima Q, a la ubiquinona. De modo tal que cuando transfieran los electrones hasta el oxígeno, solamente se van a bombear 4 protones por el complejo 2 y 2 por el complejo 3. Entonces, por cada par de electrones provenientes del FAD, vamos a poder sintetizar solamente 1,5 moléculas de ATP. Veamos entonces cuál es el rendimiento neto en términos de moléculas de ATP generadas por la oxidación de una molécula de glucosa a través de este proceso de respiración celular. En la glucólisis se generan 2 NAD reducidos que pueden ser transferidos o bien al NAD de la matriz mitocondrial o a FAD, según la lanzadera que utilicemos. Entonces, si por cada NAD genero 2,5 ATP y por cada FAD 1,5, dependiendo de la lanzadera, se generarán 3 o 5 moléculas de ATP a partir de este NAD citosólico, más los ATP que ya habíamos generado. En el proceso de decarboxilación oxidativa del piruvato, por cada piruvato que es decarboxilado para dar acetilcoenzima A y dióxido de carbono, se genera un NAD reducido. Como tenemos 2 piruvatos, 2 NAD reducidos, que cuando se dan sus electrones y se produzca la fosforilación oxidativa, van a rendir 5 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs, por cada vuelta de ciclo generábamos
3 NAD reducidos, un FAD y un GTP, de modo tal que como tenemos que dar 2 vueltas de ciclo, se generarán 6 NAD, 2 FAD y 2 GTP. Cuando se produzca la fosforilación oxidativa, estos 6 NAD rendirán 15 moléculas de ATP, los 2 FAD generarán 3 y los GTP son equivalentes a 2 ATP. Cuando hagamos la suma, vamos a encontrar que por la oxidación completa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua se generan 30 o 32 moléculas de ATP, dependiendo de la lanzadera que hayamos utilizado para transportar los NAD citosólicos hasta la matriz mitocondrial. Queda claro entonces que la degradación de la glucosa en condiciones aeróbicas a través de este proceso de respiración celular tiene un rendimiento energético por molécula de glucosa que es entre 15 y 16 veces mayor que el que se obtiene por su degradación en condiciones anaeróbicas, es decir, por los procesos de fermentación, ya sea etanólica o láctica. Esto determina que en aquellas células o microorganismos que son capaces de realizar un metabolismo fermentador y respiración aeróbica, los que conocemos como anaerobios facultativos, en presencia de oxígeno, elijan la degradación por el proceso de respiración celular, porque tiene un mayor rendimiento energético y que en esas condiciones los productos de fermentación obtenidos sean prácticamente nulos. También eso determina que en condiciones aeróbicas, en este tipo de células u organismos, la velocidad de consumo de glucosa sea mucho menor que la velocidad de consumo de glucosa en condiciones anaeróbicas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestra célula necesita 30 moles de ATP por segundo para vivir, con lo cual debería degradar 1 mol de glucosa por segundo para obtener la cantidad de energía necesaria. Si estuviese en condiciones anaeróbicas, para obtener esos 30 moles de ATP por segundo, debería degradar 15 moles de glucosa por segundo. Vale decir que la velocidad de degradación va a ser 15 veces mayor en condiciones anaeróbicas que en condiciones aeróbicas. Vamos a describir ahora brevemente el rendimiento energético de la degradación de otra de las moléculas combustibles preferidas de las células, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son oxidados a acetilcoenzima A través de un proceso cíclico catalizado por 4 enzimas mitocondriales denominado beta-oxidación. En cada vuelta de ciclo, la cadena de ácidos grasos se acorta en 2 carbonos y se genera una acetilcoenzima A, un NAD reducido y un FAD reducido. El acetilcoenzima A luego es totalmente oxidado en el ciclo de Krebs y los electrones de los NAD y los FAD generados tanto en el proceso de beta-oxidación como en el ciclo de Krebs son transportados por la cadena transportadora de electrones hasta el oxígeno, bombeado los protones, sintetizado ATP a través de la ATP sintasa. ¿Cuál es el rendimiento energético? Veamos. Supongamos la oxidación del ácido palmítico, un ácido que tiene 16 carbonos. Vale decir que vamos a necesitar 7 vueltas del ciclo de beta-oxidación para generar los 8 acetilcoenzima A que se generarían a partir de este ácido graso de 16 carbonos. Por lo tanto, como damos 7 vueltas de ciclo, 7 NAD y 7 FAD, además de los 8 acetilcoenzima A. Esos acetilcoenzima A van a ser oxidados en el ciclo de Krebs. Vamos a dar 8 vueltas de ciclo de Krebs, de modo tal que vamos a tener 24 NAD reducidos, 8 FAD reducidos y 8 GTPs. Resultado neto, 31 por oxidación completa del ácido palmítico, 31 NAD reducidos, 15 FAD reducidos, todo eso ocurre en la matriz mitocondrial, así que aquí no hay ningún tipo de lanzadera, y 8 GTP. Cuando convertimos esto por fosforilación oxidativa en moléculas de ATP, vamos a tener que en total, cuando se oxide completamente una molécula de ácido palmítico hasta dióxido de carbono y agua, vamos a tener un rendimiento de 108 ATP. Claramente el rendimiento de los ácidos grasos en cuanto a cantidad de energía generada es mucho mayor que la de la glucosa porque están más reducidos y por lo tanto se pueden extraer más electrones, y cuanto más electrones tenemos, mayor cantidad de ATP vamos a generar claramente.
El gradiente electroquímico de protones generado a través de la membrana mitocondrial interna por la cadena transportadora de electrones es utilizado también para favorecer el transporte de diversas sustancias a través de la membrana mitocondrial interna por proteínas transportadoras. ¿Cuáles son esos transportes a través de la membrana mitocondrial interna que están impulsados por la disipación del gradiente electroquímico de protones? El ingreso de piruvato a través de la membrana mitocondrial interna. Habíamos dicho que el piruvato que se generaba en la glucólisis ingresaba al espacio intermembrana por las porinas, pero la membrana mitocondrial interna lo hacía a través de transportadores específicos y lo hace a través de un simporte con protones. De modo que el piruvato ingresa a la mitocondria por un proceso de transporte activo secundario acoplado a la disipación del gradiente de protones que ingresa también en la matriz mitocondrial. Lo mismo sucede con el transporte de fosfatos a través de una proteína transportadora específica. También es un simporte con protones, un transporte activo secundario impulsado por la disipación del gradiente de protones. Otro proceso que se ve favorecido por la presencia de este gradiente electroquímico de protones es el antiporte ADP-ATP. Hay una proteína transportadora que permite el intercambio del ATP que se formó dentro de la matriz mitocondrial y el ingreso de ADP que va a permitir que el ATP sintasa tenga su sustrato para fabricar nuevas moléculas de ATP. En este proceso de salida de ATP, ingreso de ADP, el ATP tiene 4 cargas negativas, el ADP tiene 3, vale decir que cuando se intercambia un ATP por un ADP, en forma neta está saliendo una carga negativa y eso se está realizando impulsado por el gradiente electroquímico de protones que determina que tengamos una cantidad de cargas positivas mayor en el espacio intermembrana que en el interior. Para finalizar con el tema de conversión energética, vamos a analizar el mecanismo a través del cual algunos agentes pueden interferir con la fosforilación oxidativa y los efectos que eso tiene sobre otros procesos asociados a la misma. Comencemos diciendo que cualquier agente que interfiera con la fosforilación oxidativa indefectiblemente va a ocasionar una disminución de la síntesis de ATP a nivel mitocondrial. El mecanismo a través del cual se puede lograr esa disminución de la síntesis de ATP a nivel mitocondrial puede ser distinto. Algunos de los agentes lo que hacen es inhibir la transferencia de electrones a través de la cadena transportadora de electrones a distintos niveles. Por ejemplo, el cianuro y el monóxido inhiben a la citocromoxidasa. La antimicina A lo que bloquea es la transferencia de electrones entre citocromo B y C1 en el complejo 2. La rotenona bloquea la transferencia de electrones desde el complejo 1, del centro ferrosulfurado del complejo 1 a la ubiquinona, es decir, a distintos niveles una inhibición de la transferencia de electrones. Otro mecanismo a través del cual se puede interferir en la fosforilación oxidativa obviamente es inhibiendo la ATP sintasa, como es el caso, por ejemplo, emblemático de la oligomicina, que inhibe al complejo F0, que en realidad es FO porque es el que le confiere sensibilidad a la oligomicina. Y otro mecanismo a través del cual pueden los diversos agentes interferir con la fosforilación oxidativa es desacoplando el proceso de transporte de electrones a la fosforilación oxidativa. ¿Cómo? Obviamente interfiriendo con el elemento que acopla a los dos procesos, que es la generación del gradiente electroquímico de protones. Estos compuestos lo que hacen es ofrecer a los protones un paso alternativo de reingreso a la matriz mitocondrial a la ATP sintasa. Algunos de ellos son transportadores hidrofóbicos de protones que se pueden mover con facilidad en la membrana y captar protones del lado donde son abundantes, o sea, desde el espacio intermembrana y transferirlos a la matriz mitocondrial, y otros como por ejemplo la termogenina, que es un desacoplante natural, es una proteína que genera canales a través de los cuales pueden pasar los protones y reingresar a la matriz mitocondrial sin tener que hacerlo a través de la ATP sintasa. Y por último, otro grupo es el que actúa inhibiendo el intercambiador ATP-ADP, de modo tal que se disminuye la disponibilidad de ADP para que la ATP sintasa pueda seguir funcionando. Nosotros nos vamos a detener en el análisis de los inhibidores de la transferencia de electrones y de los desacoplantes.
Comencemos con los inhibidores de la transferencia de electrones, esos agentes que inhiben el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria, actuando, dijimos, a distintos niveles, pero el efecto siempre es el mismo. La transferencia de electrones hasta el oxígeno molecular se ve bloqueada. ¿Cómo sabemos, el efecto es el mismo, cómo sabemos a qué nivel está actuando cada uno de los distintos inhibidores? Eso lo sabemos porque todos los componentes de la cadena transportadora de electrones que estén antes del inhibidor van a encontrarse reducidos y todos aquellos que estén luego están oxidados. Por ejemplo, la rotenona. El complejo 1 va a estar reducido, sus átomos de hierro van a estar reducidos, el flavin mononucleótido también va a estar reducido y todos los que estén por delante van a estar oxidados porque el bloqueo está aquí. ¿Se está transfiriendo electrones hasta el oxígeno? No. La antimicina A, dijimos que inhibía la transferencia de electrones entre el citocromo B y el citocromo C1, ambos componentes del complejo 2. Todos los componentes de la cadena transportadora de electrones que estén previos al punto de inhibición van a estar reducidos. Todos aquellos que estén por delante van a estar oxidados. ¿Va a haber transferencia de electrones? No. El cianuro y el monóxido de carbono actúan inhibiendo la transferencia de electrones desde la citocromo oxidasa hasta el oxígeno. Todos los componentes de la cadena transportadora de electrones previos a la inhibición reducidos y el oxígeno no se reduce. ¿Qué efecto van a tener entonces estos inhibidores de la transferencia de electrones? Obviamente el consumo de oxígeno va a estar disminuido. Si no hay transferencia de electrones, entonces tampoco se van a bombear protones, de modo tal que el gradiente electroquímico de protones se va a encontrar disminuido y por lo tanto, obviamente, también la síntesis de ATP. ¿Qué sucede con los procesos previos? Es decir, ¿qué sucede con el ciclo de Krebs, la decarboxilación oxidativa del piruvato, la glucólisis, cuando tenemos un inhibidor presente? El hecho de que no se puedan reoxidar el NAD y el FAD porque la cadena no está funcionando hace que se bloqueen todos los procesos que tenemos hacia atrás, es decir, va a estar disminuido el ciclo de Krebs, va a estar disminuida la decarboxilación oxidativa del piruvato y va a estar disminuida también la glucólisis. Obviamente, como va a suceder con todos los agentes que interfieran con la fosforilación oxidativa, todo proceso que requiera de energía también va a estar inhibido. Es decir, va a estar disminuida la síntesis de proteínas, va a estar disminuida la síntesis de ADN, va a estar disminuido la absorción de glucosa a través del epitelio intestinal. Todo aquel proceso que requiera energía va a estar inhibido ante la presencia no solo de inhibidores, sino de cualquier agente que interfiera con la fosforilación oxidativa. Respecto de los desacoplantes, dijimos justamente que desacoplan el proceso de fosforilación oxidativa del transporte de electrones porque disipan el gradiente de protones, que es justamente el elemento que acopla un proceso con el otro. Lo que hacen es unirse a la membrana mitocondrial interna y ofrecer a los protones un paso alternativo a la ATP sintasa para reingresar a la matriz mitocondrial. Obviamente, la energía liberada durante la disipación del gradiente electroquímico de protones cuando atraviesan la membrana mitocondrial interna por los desacoplantes no es utilizada para sintetizar ATP, con lo cual la síntesis de ATP disminuye y la energía que se libera se pierde como calor. Por eso una característica de la presencia de un desacoplante es un incremento de la temperatura corporal. Ejemplos de desacoplantes, por ejemplo, el 2,4-dinitrofenol, que son una sustancia hidrofóbica capaz de transportar protones, toma protones en el espacio intermembrana, como es hidrofóbica puede atravesar la membrana mitocondrial interna y los libera en la matriz mitocondrial. Otro ejemplo son proteínas que forman canales a través de los cuales pueden ingresar los protones, como por ejemplo la termogenina, que es un desacoplante natural presente en la grasa parda de los bebés y también en los animales que hibernan. Claramente el efecto de la presencia de un desacoplante obviamente es una disminución de la síntesis de ATP. La célula interpreta que requiere energía, con lo cual acelera todos los procesos degradativos,
aumenta la producción de NAD y de FAD reducido, aumenta el transporte de electrones a través de la cadena transportadora de electrones, tratando de generar el gradiente electroquímico que se está disipando, aumenta el consumo de oxígeno y, como dije también, tener presente que siempre que tengamos un agente que interfiere con la fosforilación oxidativa, claramente eso se va a traducir en una disminución de todos aquellos procesos que requieran energía. Me despido de ustedes, espero que estén bien y nos vemos a la brevedad.